Comencemos el día con Dios. Estás en Comenzando con Dios, un nuevo podcast de reflexión y oración con el pastor Ender Sentiapa por Radio en Oración. Feliz días. Hoy vamos a hablar de la sabiduría divina en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. El texto dice así: ¿Quién es sabio para que entienda estas cosas, prudente para que las conozca? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos andarán por ello, pero los transgresores caerán en ellos. Pablo Coelho escribe un libro llamado El Alquimista, donde el capítulo 2, Santiago conoce a un anciano sabio llamado Melquisedec, quien le enseña sobre la importancia de seguir su leyenda personal y de escuchar la voz de Dios en su corazón. En ese libro y en ese capítulo donde Santiago se ilustra que anda buscando el tesoro en la vida, en ese capítulo habla de la importancia de buscar la voz de Dios y la sabiduría divina. Oseas, quien vivió durante el siglo VIII aproximadamente en el reino del norte de Israel, también conocido como el reino de Israel. En ese momento, el reino estaba experimentando una gran decadencia espiritual y moral. El pueblo se había alejado de la adoración del verdadero Dios y se había entregado a la idolatría y la inmoralidad. Oseas fue enviado por Dios para confrontar al pueblo, denunciar su pecado y llamarlo al arrepentimiento. Oseas se casa con una mujer llamada Gomer, quien representó en la vida de Oseas la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. A través de su matrimonio tumultuoso, Oseas transmitió un mensaje poderoso sobre la relación entre Dios y su pueblo. A pesar de la infidelidad y la apostasía del pueblo, Dios seguía amándolo y buscándolo para su restauración. Este libro de Oseas tiene un enfoque principal en el pecado y la infidelidad del pueblo de Israel. Oseas muestra cómo el pueblo se ha alejado de Dios y se ha entregado a la idolatría y la inmoralidad. A través de sus mensajes y visiones, Oseas denuncia el pecado del pueblo y lo llama al arrepentimiento. Hay palabras claves que no podemos omitir en este texto. Una es la palabra sabio del hebreo chakam, que implica tener conocimiento y sabiduría. Se refiere a aquellos que tienen la capacidad de entender y discernir las enseñanzas de Dios. La palabra prudente del hebreo lebunah, que puede entenderse como alguien que comprende y discierne, alguien que tiene la capacidad de entender y aplicar las enseñanzas de Dios en su propia vida. La palabra recto del hebreo yashar, en este contexto se refiere al camino de Dios, caminos rectos que son justos y correctos en contraste con los caminos de los hombres. La palabra justo de Tzaddikim del hebreo Tzaddikim, que se refiere a personas justas y rectas. En este contexto se refiere a aquellos que siguen el camino de Dios y viven de acuerdo a sus mandamientos. Y la palabra rebelde, Poshim, que implica a aquellos que se rebelan o se apartan del camino de Dios. En este contexto se refiere a aquellos que rechazan las enseñanzas del camino de Dios. Proverbios capítulo 3 versículos 5-6 nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas. La pregunta sería la siguiente: ¿estaremos buscando la sabiduría de Dios y caminando por sus caminos rectos? ¿O estamos cayendo en nuestra propia prudencia y sabiduría humana? Finalmente, como digo todas las mañanas, no salgas sin antes hablar con Dios. Desde Radio en Oración, Ender Sentiapa. Busca esa sabiduría divina.